En este video estudiaremos, mediante GeoGebra, las transformaciones lineales geométricas, comenzando por las expansiones o compresiones respecto de los ejes cartesianos. Seguiremos luego con los deslizamientos cortantes o cizallamientos respecto de dichos ejes. Luego reflexiones o simetrías tanto respecto del eje X como respecto del eje Y, reflexión o simetría respecto de la recta Y igual X, y por último rotación con centro en el origen y ángulo dado. Tomamos como figura inicial el cuadrado con vértices C el origen, A el punto 0 de abscisa, 2 de ordenada, D 2 de abscisa, 2 de ordenada y B, 2 de abscisa, 0 de ordenada. Comenzamos por aplicarle a dicho cuadrado una expansión, compresión a lo largo del eje de abscisas o eje X, cuya ley de transformación estamos viendo en pantalla. AX la primera componente de la ley y la segunda componente. Y aquí tenemos la matriz asociada a una expansión o comprensión a lo largo del eje X. A 0 elementos de la primera fila, 0, 1 elementos de la segunda. El parámetro de expansión o compresión A lo presentamos mediante un deslizador en GeoGebra con valores que oscilan entre menos 2 y 2 a intervalos de 0.5. Ahí estamos observando expansión hacia la derecha y ahora hacia la izquierda. Menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Esos son todos los valores que está tomando el parámetro constante A para observar la expansión-compresión de el cuadrado originalmente dado. Ahora la expansión-compresión de dicha figura respecto del eje de ordenadas o eje Y. La transformación correspondiente, el transformado de XY, primera componente X, segunda componente B por Y. Matriz asociada a esta transformación, expansión-compresión a lo largo del eje de ordenadas, 1, 0, 0, B, de nuevo B es nuestro parámetro, nuestro factor constante, que deslizador mediante presentaremos entre menos 2 y más 2 a intervalos de 0,5. 1, 1,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, menos 1,5, B igual menos 2. De nuevo partimos del cuadrado original que ya vimos anteriormente y ahora aplicaremos deslizamientos cortantes o cizallamientos primero a lo largo del eje X, luego a lo largo del eje Y. La transformación que corresponde al cizallamiento a lo largo del eje X. Primera componente X más A por Y, segunda componente Y. Matriz asociada, cizallamiento a lo largo del eje X, primera fila 1A, segunda fila 0, 1. De nuevo, A es un factor constante que aquí, mediante un deslizador, tomará valores entre menos 2 y más 2 a intervalos de 0,5. Activando el deslizador, A vale 0,5, 1, 1,5, 2, otra vez 1,5, 1, 0,5, 0, menos 0,5,
menos 1, menos 1,5, menos 2. En ese intervalo de valores del deslizador o parámetro constante A, podemos apreciar qué efecto produce sobre la figura original el cizallamiento respecto del eje de abscisas. Ahora, a nuestra figura original le aplicaremos un cizallamiento de eje de ordenadas. El transformado del XY tiene a X por primera componente y a B por X más Y por segunda componente. La matriz asociada C en el eje Y, 1, 0 la primera fila, B1 la segunda fila. De nuevo, el parámetro B se utiliza aquí mediante un deslizador que va a ir entre menos 2 y más 2 a intervalos de valor 1 medio. Activamos el deslizador correspondiente al parámetro B y acá empieza 0,5, 1, 1,5, 2. Vuelve a 1,5, 1, 0,5, B igual 0, menos 0,5, menos 1, menos 1,5 y menos 2. O sea que oscila entre menos 2 y 2 a intervalos de valor 1 medio. Y observamos el cizallamiento de este cuadrado original a lo largo del eje de ordenadas. A partir del cuadrilátero que vemos en pantalla, vamos a presentar las reflexiones o simetrías respecto de los ejes cartesianos. Primero veremos la simetría respecto del eje X y luego respecto del eje Y. Respecto del eje X, la transformación es la que observamos en pantalla. El transformado de XY es igual a X menos Y. Se mantiene invariante la abscisa, la ordenada pasa a tomar su valor opuesto. La matriz asociada a esta transformación, que hemos llamado S sub X, primera fila 1, 0, segunda fila 0, menos 1. De esta forma, la imagen del punto A, menos 2 de abscisa, 3 de ordenada, será A', menos 2 de abscisa, menos 3 de ordenada. Para B, menos 1 de abscisa, 2 de ordenada, su imagen es el menos 1, menos 2. C se encuentra en el origen, su imagen es el mismo. La imagen de D, menos 3, 1, menos 3, menos 1. Y aquí tenemos el cuadrilátero imagen del que hemos presentado originalmente mediante esta simetría de eje X. Ahora, simetría de esta figura respecto del eje de ordenadas. El transformado de XY es igual a menos XY, es decir, la abscisa cambia a su valor opuesto y la ordenada permanece invariante. Matriz asociada a esta transformación la hemos denominado S sub I, primera fila menos 1, 0, segunda fila 0, 1. A, menos 2 de abscisa, 3 de ordenada. A' tendrá 2 de abscisa y la misma ordenada. B, menos 1 de abscisa, 2 de ordenada. B', 1 de abscisa, 2 de ordenada. C' obviamente se mantiene en el origen, puesto que sabemos siempre que el transformado del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio. Y por último, D tiene menos 3 de abscisa, 1 de ordenada, D', 3 de abscisa, 1 de ordenada. Y aquí tenemos la figura correspondiente.
A continuación, presentamos esta figura arbitraria, un pentágono irregular, y veremos la simetría de dicha figura respecto de la recta y igual x. El transformado de xy es igual a ix en esta simetría y la matriz asociada a dicha transformación, que hemos denominado arbitrariamente S sub i igual x, 0, 1 la primera fila, 1, 0 la segunda. De acuerdo a la ley que presenta esta transformación, el punto A tiene menos 3 de abscisa, 1 de ordenada, por lo tanto, el punto A' tendrá 1 de abscisa menos 3 de ordenada. Allí lo tenemos. B, menos 2 de abscisa, 2 de ordenada. B', 2 de abscisa, menos 2 de ordenada. C es el punto menos 1, 2. C' será el 2 menos 1. D es el menos 1, 1. D' será el 1 menos 1. Y E', sabemos, tiene las mismas coordenadas que el punto E, es decir, el origen de coordenadas. Aquí tenemos presentada dicha figura. Si observamos, por ejemplo, el par de puntos simétricos A y A', vemos que determinan un segmento que es perpendicular al eje de simetría. Es decir, A' es perpendicular a la recta y igual x, la cual además es la mediatriz de este segmento, es decir, la perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio, que allí lo observamos. Menos 1, menos 1. Es decir, que la medida del segmento A sub 1 es la misma que del segmento A sub 1 A'. Presentamos el último movimiento, que consiste en una rotación de centro del origen y ángulo alfa, a partir de esta figura arbitraria que hemos elegido. La ley de esta transformación nos indica que el transformado de xy tiene como primera componente coseno del ángulo de rotación por x menos seno de dicho ángulo por y. Y por segunda componente, seno del ángulo de rotación por x más coseno de dicho ángulo por y. La matriz asociada a esta transformación es la que estamos observando en pantalla. La hemos denominado R sub centro O ángulo alfa, primera fila coseno de alfa menos seno de alfa, segunda fila seno de alfa coseno de alfa. Si el giro es horario, consideramos que el ángulo tiene signo negativo, y si el giro es antihorario, el signo del ángulo es positivo. Así que hemos activado un deslizador para el ángulo alfa que barre de 0 a 360 grados. Ahí estamos observando el giro para el cual alfa está tomando valores positivos entre 0 y 2pi. Luego, al llegar a la posición inicial, invierte el sentido de giro y ahora alfa está tomando valores negativos entre 0 y 2pi. El desarrollo de
todas estas transformaciones y la obtención de las correspondientes matrices podrán encontrarlo en el campus en el apunte de cátedra que realizó el ingeniero Marcelo Peireñe. Y cerramos esta presentación con un ejemplo de combinación de los movimientos presentados mediante estas transformaciones de R2 en R2. Tenemos un cuadrado cuyos vértices A, B, C y D están ubicados en los puntos del plano que observamos aquí. Y queremos hallar una transformación lineal de R2 a R2 que realice, primero, deslizamiento cortante de factor -3 en la dirección del eje de ordenadas. Luego, reflexión o simetría respecto de dicho eje. Y por último, una rotación horaria de ángulo 90 grados. Aquí tenemos presentada la figura dada en el enunciado. El punto A se encuentra en el origen y los restantes puntos B, 0 de abscisa, 1 de ordenada, C, 1 de abscisa y 1 de ordenada, y D, 1 de abscisa, 0 de ordenada. Comenzamos entonces por aplicarle a este cuadrado, la figura original, la primera transformación. Cizallamiento de factor K igual -3 a lo largo del eje de ordenadas. Aquí tenemos la ley de la transformación correspondiente a dicho cizallamiento y la matriz asociada a ella que hemos denominado C sub I. 1, 0 la primera fila, -3, 1 la segunda. Comenzamos con el punto A, siendo sus coordenadas 0, 0, el transformado también es el 0, 0. A' se encuentra obvio en la misma posición. Ahora tomamos el punto B, tiene 0 de abscisa y 1 de ordenada. Por lo tanto, reemplazando aquí el 0, 1, aquí también obtendremos 0, 1. Allí tenemos B'. El punto C tiene 1 de abscisa y 1 de ordenada. O sea que reemplazamos aquí 1 de abscisa, 1 de ordenada, 1 de abscisa aquí y 1 de ordenada. Realizando estos sencillos cálculos, obtendremos el punto 1, -2. A continuación, el punto D tiene 1 de abscisa y 0 de ordenada. Si ponemos 1 de abscisa aquí, 0 de ordenada, el resultado que obtendremos es que D' tiene coordenadas 1, -3. Allí lo tenemos. Y la figura que se obtiene con este cizallamiento de factor -3 a lo largo del eje Y es la que estamos observando en pantalla. A continuación le aplicaremos a esta figura la simetría respecto del eje de ordenadas. La ley de dicha transformación indica que el transformado de XY es igual a -XY y la matriz asociada a dicha transformación que hemos denominado S sub I tiene a -1 y 0 como elementos de la primera fila y 0, 1 como elementos de la segunda. Por lo tanto, aplicando esta simetría de eje Y, el transformado de A' se conserva en el origen y es A segunda. El transformado de B', que tiene 0 de abscisa, 1 de ordenada, 0 y 1, -0 y 1. El 0 obvio no tiene signo, así que el transformado de B' es B segunda y se encuentra en dicha posición.
C', 1 de abscisa menos 2 de ordenada. Por lo tanto, C segunda tendrá menos 1 de abscisa menos 2 de ordenada. D', 1 de abscisa menos 3 de ordenada. D segunda menos 1 de abscisa menos 3 de ordenada. Y aquí aparece la siguiente figura, que es el simétrico de esta respecto del eje de ordenadas. Por último, aplicaremos a esta figura una rotación de sentido horario centrada en el origen y ángulo menos pi sobre 2, precisamente porque el sentido de giro es horario. Aquí tenemos la expresión de la transformación lineal. Primera componente, coseno de menos pi sobre 2 por x menos seno de menos pi sobre 2 por y. Y segunda componente, seno de menos pi sobre 2 por x más coseno de menos pi sobre 2 por y. Haciendo los sencillos cálculos que corresponden a esas funciones trigonométricas, observamos que el transformado de xy es igual a y menos x, puesto que el coseno de menos pi sobre 2 vale 0, el seno de menos pi sobre 2 vale menos 1, multiplicado por este menos 1 que está delante, nos da esta y positiva. Seno de menos pi sobre 2 da menos 1 por x menos x, más coseno de menos pi sobre 2, 0 por y, 0. Por lo tanto, nuestra matriz rotación, centro en el origen y ángulo alfa queda expresada 0, 1 en la primera fila, menos 1, 0 en la segunda. A segunda se encuentra en el origen, claramente A tercera también estará allí. B tercera es la imagen de B segunda en esta transformación. Coordenadas de B segunda, 0 de abscisa, 1 de ordenada. Coordenadas de B tercera, 1 de abscisa, 0 de ordenada. Podemos observar que efectivamente este punto se obtuvo rotando este respecto del origen precisamente 90 grados en sentido negativo, es decir, en sentido horario. A continuación, C segunda menos 1 de abscisa menos 2 de ordenada. Si aquí ponemos menos 1 y aquí ponemos menos 2, aquí nos quedará menos 2 y acá nos quedará menos paréntesis menos 1. Así que, por lo tanto, C tercera tiene abscisa igual a menos 2, ordenada igual a 1. Por último, D segunda, menos 1 de abscisa, menos 3 de ordenada. Menos 1 de abscisa, menos 3 de ordenada. Nos queda menos 3 aquí, menos 1. Las componentes de D tercera son entonces menos 3 de abscisa, 1 de ordenada. Y por lo tanto, allí tenemos la figura que se obtuvo aplicando a esta la rotación de centro del origen y ángulo menos pi sobre 2. Repasemos entonces lo que hicimos hasta aquí. Primer paso, un deslizamiento cortante de factor menos 3 en dirección al eje de ordenadas. Cizallamiento en el eje Y, 1, 0 la primera fila, menos 3, 1 en la segunda. Siguiente movimiento, reflexión o simetría respecto del eje Y, S sub I, menos 1, 0, 0, 1. Y por último, rotación horaria de ángulo precisamente menos 90 grados por ser horaria. La matriz asociada, 0, 1 en la primera fila, menos 1, 0 en la segunda.
La composición de transformaciones lineales nos indica que nosotros podemos reemplazar todos estos pasos que hemos visto detalladamente en GeoGebra, realizándole a la figura original, el cuadrado que habíamos presentado, una única transformación lineal, para lo cual hay que tomar en el orden inverso, desde rotación hacia deslizamiento pasando por la simetría, vamos a hacer el producto de estas tres matrices. La matriz de la rotación por la de la simetría y por último por la del cizallamiento. En este punto, como de costumbre, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a detener el video, realizar estos productos de matrices y comprobar que efectivamente el resultado es esta matriz total de la transformación. Por lo tanto, si hacemos esta operación, producto de matrices, multiplicando la matriz de la transformación por un vector genérico del dominio, obtenemos que la transformación que realiza de una vez toda esta secuencia que detallamos aquí es la que estamos observando en este recuadro. Transformado de xy, primera componente menos 3x más y, segunda componente x. Aquí tenemos presentada la transformación total que reúne, mediante el producto de las matrices asociadas a las tres transformaciones presentadas en el ejercicio original, cómo obtener a partir de este rectángulo original directamente esta figura final. El transformado de A, que es el 0, 0, transformado del 0, 0, vuelve a dar el 0, 0. A tercera. B, 0 de abscisa, 1 de ordenada. 0 en X, 1 en Y. Menos 3 por 0 más 1 y aquí 0. El transformado es el 1, 0. Aquí está, B tercera. C, 1 de abscisa, 1 de ordenada. Transformado del 1, 1. Menos 3 por 1 más 1 y aquí 1. Arriba queda menos 2, primera componente, 1, la segunda. C tercera, menos 2 de abscisa, 1 de ordenada. Y por último, D tiene por abscisa 1 y ordenada 0. Transformado del 1, 0. Menos 3 por 1 más 0 y aquí 1. Menos 3 más 0, menos 3, 1. D tercera, imagen de D, que era este punto. Menos 3 de abscisa, 1 de ordenada. Con lo cual, cerramos el desarrollo de este ejemplo. Insistimos una vez más, para profundizar en las transformaciones geométricas, recomendamos ir al campus y trabajar tanto con el apunte del ingeniero Marcelo Peireñe como con el de la licenciada Ana María Cossack.